Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video para Internet Facilito. Hoy voy a mostrar el proceso para mejorar la calidad del audio de nuestras grabaciones, ya sea grabaciones previas o grabaciones que realizamos directamente en nuestro programa de edición. Voy a utilizar el programa Audacity, que es un programa gratuito y lo podemos descargar desde su página oficial. audacityteam.org. Simplemente clicamos el botón de descarga y lo guardamos. Una vez descargado e instalado nuestro programa, vamos a ver un poquito sobre su interfaz. Contamos con nuestra barra de menús tradicional, en donde encontramos algunos efectos que podemos aplicar a nuestras grabaciones. También tenemos la barra de herramientas de reproducción, de grabación y de edición. Tenemos también aquí la configuración de nuestro audio, que es muy importante verificar antes de grabar y comenzar a trabajar con Audacity. Es importante verificar los dispositivos de salida que tenemos. Yo por defecto estoy utilizando mi salida de audio de mi tarjeta de video. Es aquí donde tengo conectados mis audífonos. Pero si tuviera algún otro medio de salida, por ejemplo, otros audífonos conectados directamente a mi computadora o algunos altavoces o cualquier otro medio de transmisión de audio, tal vez aquí podría elegirlo. Debería aparecer aquí en la lista. Y en dispositivos de grabación, básicamente son nuestros micrófonos o si tuviéramos alguna otra entrada de audio, pudiera ser USB también, una consola, etc. Yo estoy utilizando un micrófono externo conectado a la salida de audio de mi computadora y es aquí donde tengo seleccionado. Es importante verificar esta configuración porque si estás utilizando una laptop, por ejemplo, ahí ya tienes un micrófono integrado y si deseas utilizar un micrófono externo, tal vez deberías venir aquí y elegir manualmente tu micrófono. Bien, una vez configurados el audio de salida y de entrada, podemos comenzar directamente a grabar en el botón rojo de grabar. Audacity automáticamente genera una pista en donde registra nuestra voz o el audio que capta a través del micrófono. Voy a detener en el botón de detener y ya tengo mi grabación. Como podemos ver, Audacity generó una pista automáticamente con un solo canal. Audacity puede grabar en pistas mono, es decir, de un solo canal, o pistas estéreo, que son pistas con dos canales, canal L y R o canal izquierdo y derecho. Estas pistas no las vamos a utilizar porque nosotros nada más vamos a grabar el audio de nuestra voz. Entonces, con las pistas de un solo canal es suficiente. Para grabar en Audacity podemos realizarlo agregando pistas, las pistas que nosotros deseemos o necesitemos y elegir la pista en la que deseamos grabar. Si no tenemos ni una sola pista agregada, al presionar el botón, Audacity va a generar una pista nueva. En la configuración del audio tenemos la opción de canales de grabación. Yo tengo seleccionada la opción 1 que es canal de grabación mono. Cuando presione en grabar, Audacity generará una pista con un solo canal. Si yo deseo que Audacity genere pistas con dos canales o estéreo, aquí debería elegir la configuración predeterminada. Así que cuando presione grabar, generaría una pista con dos canales. Como ya mencioné, yo voy a utilizar pistas de grabación con un solo canal. Así que cuando presione el botón grabar, se generará una pista con un solo canal. Puedo también agregar pistas manualmente en el menú pistas, agregar nueva, pista mono o pista estéreo, que como repito, un solo canal o dos canales. Yo voy a utilizar pistas mono y ya teniendo la pista podemos ver que en la pista tenemos algunas opciones para agregar efectos, para silenciar o para reproducir únicamente esta pista. Por ahora no vamos a utilizar más que silencio, que es prácticamente silenciar o desactivar la pista. Si yo tuviera más pistas,
Yo podría elegir la pista en la que deseo trabajar simplemente haciendo un clic aquí en este recuadro de herramientas de la pista o haciendo un clic en la línea del tiempo y una vez seleccionada ya podría comenzar a grabar. Yo voy a grabar, por ejemplo, en la pista 1, la selecciono y comienzo a grabar. Ahí podemos ver que Audacity comenzó a grabar a partir de donde yo tenía la selección del cursor. ¿Ves? Con un clic dentro de la línea de tiempo puedo definir dónde quiero comenzar a grabar o dónde quiero comenzar a reproducir. Voy a deshacer esta grabación con control Z. Entonces, si yo deseo grabar en la pista 1, tengo que seleccionar la pista 1 y si deseo comenzar a grabar desde el inicio, simplemente la selecciono aquí fuera y comienzo a grabar. Si deseo grabar a partir del segundo 3, hago un clic en la línea del tiempo donde se ubica el segundo 3 y comienzo a grabar. Si estoy en la línea del tiempo y deseo regresar hasta el segundo 0, puedo presionar el botón de saltar al inicio y automáticamente el cursor se colocará al inicio y ya podré grabar desde el segundo 0. Si ahora deseo saltar a la pista 2 y comenzar a grabar en la pista 2, simplemente la selecciono y comienzo a grabar. Cuando estamos trabajando con múltiples pistas, podemos interactuar entre ellas. Podemos arrastrar el audio de una pista a otra pista. Podemos combinar. Por ejemplo, ahora voy a grabar en la pista número 1. Esta es una grabación nueva. Y puedo estar alternando entre pistas, puedo estar combinando, arrastrando simplemente, haciendo clic en el título de la grabación y arrastrando con el mouse. Bien. Voy a comenzar nuevamente grabando un ejemplo de voz. Bueno, bien, esa es una forma de trabajar con las grabaciones, grabando directamente con Audacity, pero como lo he mencionado, podemos también importar audios o grabaciones que ya tengamos en nuestro equipo. Vamos a utilizar audio previamente grabado y aquí está nuestra pista. Ya podemos trabajar y manipular esta grabación. Podemos también importar canciones o archivos de otros artistas y podemos combinar con nuestra voz. Aquí en una pista podemos grabar nuestra voz y mantener una canción o música de fondo. Pero este es un poquito más avanzado y no lo vamos a ver hoy. Lo importante es saber cómo podemos trabajar básicamente con Audacity a través de las pistas. Voy a grabar una nueva pista aquí para mostrarte cómo poder editar. La edición básica consiste en hacer clic en la parte de la grabación en donde deseamos trabajar. Por ejemplo, aquí hay un espacio donde no se grabó nada. Si yo quisiera eliminar esta parte, simplemente la selecciono haciendo un clic y sin soltar, arrastrar el mouse y se selecciona la parte que deseo editar. Con el botón derecho tengo opciones de cortar, copiar o pegar, o también de dividir el bloque. Dividir el bloque significa partir esta grabación en dos. Por ejemplo, aquí tengo la selección. Si presiono dividir bloque, ahora puedo ver que tengo dos bloques de una sola grabación. ¿Sí? Voy a presionar control Z para deshacer y conservar mi grabación. Bien, si deseo eliminar esta grabación, esta sección de aquí porque me equivoqué o porque hubo algún error o simplemente se repitió, lo que tengo que hacer es hacer un clic, arrastrar y seleccionar esta parte y presionar la tecla Delete, eliminar, suprimir o Backspace y se elimina, conservando una sola pista. Voy a deshacer y ahora en lugar de eliminar puedo copiar y venir a otra sección de la pista y pegar, o con el clic derecho pegar. ¿Sí? Voy a deshacer nuevamente. Con control Z deshago los cambios y con control Y o control Y vuelvo a hacer los cambios hacia adelante.
Control Z, deshacer. Control Y, rehacer. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para seleccionar secciones de mi grabación, hago un clic y arrastro. Pudiera agregar un efecto, por ejemplo, de eliminación del ruido de fondo. Aquí podemos ver que aunque no grabé nada, Audacity detectó algún sonido, algún ruido de fondo. Con estas líneas de aquí, no es una línea completamente recta. En esta grabación podemos escuchar que hay sonido de fondo. Grabar una nueva pista aquí para mostrarte. ¿Ves? Voy a escuchar únicamente esta sección de aquí seleccionándola y reproduciendo. Podemos escuchar un poco como de estática o ruido de fondo. Y es precisamente esto lo que vamos a mejorar en nuestra grabación. ¿Cómo? Agregando un efecto que se encarga de eliminar el ruido, reducción de ruido. Bien, vamos a grabar una pista un poco más. Vamos a grabar una pista nueva para empezar a agregar efectos. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Listo, ya grabé. Podemos ver que aquí tengo la herramienta de aumentar el zoom, acercar o de acercar, ¿sí? Para hacer un poco más grande mi grabación y poder trabajar en ella. Voy a comenzar creando una copia de mi pista. ¿Para qué? Para agregar los efectos en una segunda pista y mantener mi pista original intacta. Así, si me equivoco en los efectos o no me gusta al final de cuentas, yo mantengo una copia. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi pista, puedo ir al menú editar y puedo duplicar. O simplemente presionar Control D. Lo voy a hacer con Control D. Y ahí tengo una copia exacta de mi grabación original. Entonces lo que yo suelo hacer es trabajar en una copia y mantenerlo original en silencio o desactivada. Aquí puedo reducir para que me dé un poco más de espacio para la otra. Y ya puedo trabajar en mi pista de copia. En la copia de mi pista. ¿Sí? Entonces voy a comenzar aumentando un poquito el zoom. Y voy a comenzar eliminando el ruido de fondo. Aquí en estas secciones donde no se grabó la voz, es donde tenemos un ejemplo del ruido de fondo. El primer efecto que agrego yo es eliminación de ruido o reducción de ruido. Pero para utilizar este efecto necesitamos seleccionar una sección de la grabación en donde se escucha el ruido que deseo eliminar. Y una vez seleccionado, voy a agregar el efecto reducción de ruido. Pero antes de agregar el efecto, tengo que seleccionar la opción de obtener un perfil de ruido, es decir, obtener una muestra del ruido que deseo eliminar. Voy a presionar y una vez realizado esto, voy a seleccionar mi pista completa para agregar el efecto a toda la pista. Para seleccionar la pista, ya sabemos que podemos hacer un clic aquí, en el área de controles de la pista, o podemos hacer doble clic en la línea del tiempo. ¿Sí? Ya seleccionado todo el audio, regreso a mi menú de efectos, reducción de ruido, y aquí tenemos una ventaja con Audacity que previo a la aplicación del filtro o del efecto, podemos escuchar una previa de cómo quedaría la grabación después de aplicar el filtro, el efecto. Entonces aquí podemos escuchar cómo se escucha con estos valores que ya están preestablecidos o que podemos nosotros modificar. Vamos a escuchar y si nos gusta lo aplicamos y si no hacemos algunos ajustes hasta que se escuche mejor. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Bien, con estos valores se escucha muy bien, pero si en tu caso que estás utilizando un micrófono que graba más ruido de ambiente o más estática, puedes jugar con los valores de la reducción del ruido en decibeles o de la sensibilidad. Yo lo tengo en 20 y 24. Voy a mover, por ejemplo, a la izquierda la reducción del ruido y voy a escuchar. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Aquí puedo escuchar que no redujo nada de ruido y se escucha la estática, porque lo tengo en 0. Lo voy a incrementar hasta 48, que es el máximo, y vamos a escuchar. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio.
Ahí se escucha muy bien, pero como agregamos la máxima en reducción de ruido, esto puede afectar también a la grabación de la voz. Entonces hay que tener cuidado aquí de reducir únicamente lo necesario. Yo lo pongo aproximadamente a la mitad. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Y aquí se escucha bien, pero se alcanza a escuchar un poquito todavía la estática, así que la voy a mover un poquito más. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Un poquito más. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Ahí se escucha muy bien. Ahora en sensibilidad podemos hacer lo mismo, jugar con los valores. Esta es una grabación. Ahí podemos escuchar cómo se escucha como si estuviéramos hablando dentro de un tubo, como si hubiera una interferencia, algo raro. Esta es una grabación. Entonces voy a regresarlo a donde estaba. Esta es una grabación de... Ahí se escucha muy bien. Entonces ya estoy escuchando que se escucha bien. Voy a agregar ahora sí el efecto. ¿Sí? Ahora sí podemos ver que la línea está un poco mejor. ¿Sí? Más recta. Ya no hay ese fondo de ruido. ¿Y si reproducimos? Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Se escucha mucho mejor. Entonces, puede ser que nuestro micrófono tenga muy poco volumen y deseamos incrementar el volumen de nuestra grabación. Para ello, como lo hicimos anterior, seleccionamos toda la pista, agregamos el efecto de volumen y compresión. Tenemos la opción de agregar una amplificación. Aquí podemos jugar también con los valores. Yo ya tengo una amplificación de 8.3. Puedo escuchar la previa para asegurarme de que no me sature mucho, de que no se incremente mucho el volumen y no se vaya a distorsionar el audio. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Se escucha bastante fuerte. Creo que se saturó un poquito. Lo voy a bajar a 7. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad. Me gusta. Lo voy a aplicar y podemos ver cómo incrementaron aquí las líneas, los picos. Significa que incrementó el volumen. Pero tenemos un problema que también incrementaron algunos picos aquí que saturan el audio. Esto normalmente es cuando se utiliza la letra S o cuando se sube mucho la voz. Cuando las personas gritan es cuando se generan estos picos aquí y pueden saturar nuestro audio. Vamos a escuchar este. Activar la campanita. Vamos a escuchar este. Para mejorar. Aquí. Este pico de aquí se escucha mal. Para mejor. Y podemos ver aquí en el monitor del audio cómo llega hasta una sección roja en donde nos está advirtiendo que se está saturando o que hay allí un poco de distorsión. Para mejor. ¿Ves? Igual aquí, vamos a escuchar. Este es una. Alcanza a llegar a la parte anaranjada y roja, poquito, pero alcanza a llegar. Eso puede lastimar el oído, puede ser incómodo para las personas que escuchan el audio. Lo que podemos hacer aquí es agregar un filtro. Vamos a seleccionar el audio. Efecto. Podemos agregar el filtro en Steve, el filtro limitador. El limitador nos va a ayudar a limitar estos picos hasta cierto nivel. Aquí tenemos los valores para que no pasen de cierto nivel y no se sature el audio. Vamos a probar aquí cómo se escucha. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz. Vamos a jugar con la ganancia. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Aquí se escucha mal. Lo voy a regresar a donde estaba. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Un poquito más para atrás. Puedo también editar manualmente. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Me gusta. En la ganancia voy a jugar también con el valor. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Se escucha bien, pero voy a utilizar para acá para escuchar la diferencia. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad. Creo que no hay mucha diferencia, lo voy a dejar por aquí. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Ahí se escucha bien. Limitar en decibeles está en 5.6, yo lo puedo mover a 0, a 10, perdón, a menos 10. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Ahí me doy cuenta que se redujo mucho el volumen o se redució mucho la línea al nivel que se va a limitar el audio. Entonces lo voy a regresar a 5, 5.3. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity.
Este valor, el de limitar los decibeles, es el que nos va a permitir a nosotros poner el nivel a donde queremos cortar las líneas. Por ejemplo, aquí, si yo lo quisiera poner a 0,5, cortaría estos picos, ¿sí? Menos 0,5 o 0,5. Acá está el valor negativo, menos 0,5, que cortaría todos estos picos. Entonces yo lo voy a poner a 5 para que me corte estos picos. Voy a regresar a 5. Bueno, voy a escribir aquí manual, menos 5. ¿Voy a escuchar? Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Creo que se escucha bien. Voy a aplicar y ahí puedo ver que se cortó hasta el menos 5. Todo esto para abajo o esto para arriba se cortó y ya no están los picos que se saturaban. Mira. Para mejorar. ¿Ves? Voy a regresar con control Z un paso atrás y ahí podemos ver que estos picos sobrepasaban el 5 y el menos 5, el menos 0,5. ¿Sí? Con el efecto voy a presionar control Y para aplicarlo nuevamente o saltar un paso hacia adelante y podemos ver cómo se corta hasta aquí. ¿Ves? Entonces ahí ya quitamos lo que es la saturación del audio de algunas secciones donde se saturaba o se escuchaba muy fuerte. Si te gusta. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, parece que se escucha muy bien. Voy a eliminar un poco aquí el espacio que es un poco largo. Voy a presionar suprimir y ya puedo escuchar. Activar la campanita. Voy a cortar un poco más. Activar la campanita y seguirnos en nuestra. Creo que debería estar un poco más cerca. Activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Voy a presionar aquí. Del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Este espacio también lo voy a reducir. Suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Un poquito más. Voy a acercar. Canal. Un poquito más. Suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Bien. Se escucha muy bien. Creo que con eso ya está terminado. Podemos agregar otros efectos. Por ejemplo, en volumen y compresión podemos normalizar, pero eso ya depende de cada grabación. En este caso, en esta grabación, con este micrófono que yo estoy utilizando, con mis configuraciones que yo tengo, ya no necesitamos hacer nada más. Se escucha muy bien ya el audio y ya lo podemos utilizar en nuestros videos o en cualquier otro proyecto que estemos utilizando. Pero si en tu caso tienes, por ejemplo, secciones más bajitas y secciones más altas, podrías utilizar otro efecto en volumen y compresión que se llama normalizar. Normalizar se utiliza para, vamos a decir, tratar de subir las partes bajitas y bajar las partes altas. Por eso es normalizar, para que el audio sea un poco más estable, un poco más normalizado, parejo. ¿Sí? Yo no lo necesito, pero si lo aplicara, aquí podríamos ver que incluso se modifican las líneas, pero también se amplifica el audio. Esta es una grabación. Entonces ya es cuestión de cada grabación, de cada configuración. Tal vez tú lo necesitas, tal vez no lo necesitas. Y ya sería cuestión de que tú empieces a jugar con estos efectos básicos que miramos y empieces a jugar con los valores. ¿Sí? Yo lo voy a deshacer, control Z, y lo voy a dejar así. Ya que tengo agregado los efectos en esta pista, voy a ver o voy a escuchar la comparación entre ambas grabaciones para ver la diferencia. En primer lugar, podemos ver que tengo aquí el volumen aumentado porque las líneas son más amplias. Los picos son más altos que en la grabación original. Voy a reproducir la pista original, silenciando en primer lugar la pista 2 y quitándole el silencio a la pista 1. Voy a escuchar. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte. Bien. Primera vista tenemos el sonido de ruido y la voz un poco bajita de volumen. Vamos a escuchar la segunda grabación o la modificada. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar.
rápidamente nos damos cuenta que es mucha mejor calidad. Hay otra opción que podemos agregar dependiendo de nuestra voz. No la quiero dejar pasar, que es el efecto o la herramienta de ecualización. Aquí podemos modificar los graves, los medios y los agudos o diferentes niveles de nuestra voz. Yo, por ejemplo, si deseo escucharme un poco más grave en la voz, voy a seleccionar mi grabación, voy a ir al efecto de ecualización y filtros y tenemos tres tipos de ecualización. Tenemos la ecualización de curva de filtro. Aquí podemos jugar con los valores, pero este puede ser un poco complicado o confuso para las personas que apenas inician. Entonces lo voy a cancelar. Y tenemos otro efecto que se llama ecualizador gráfico. Este puede ser un poco más fácil de utilizar para las personas que no tienen mucha experiencia trabajando con audio. Yo ya tengo una configuración previa. Podemos ver que estos volúmenes de aquí los tengo hasta abajo porque se considera que valores menores a 100 simplemente son sonido de ruido o ruido de fondo. Entonces esto los eliminamos, no nos sirven para nada. Comenzamos a trabajar del 100 en adelante. Aunque voy a restablecer los valores para mostrarte cómo se muestra por defecto. Como dije, valores menores a 100, los bajo hasta el bajo, los reduzco hasta el mínimo, porque no nos sirven para nada más. Serían para trabajar el sonido de estática. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, tomando en cuenta que entre más a la izquierda, más vamos a trabajar con los graves, con las voces graves o con esa voz de locutor. Si yo aumento los valores de los volúmenes a la izquierda, voy a aumentar la voz a grave. ¿Podemos escuchar aquí la vista previa? Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz. Y si los bajo, vamos a escuchar que los graves se reducen bastante. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. ¿Sí? Ahí está. Voy a regresar a su valor original. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Bien, ahí es normal. Si quiero trabajar los agudos porque mi voz es muy grave y quiero que se escuche más aguda, puedo trabajar los valores de la derecha. Ahorita vamos a escuchar que se escucha más agudo o más delgado. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para... Se pronuncian más las letras S o las palabras o las letras como más agudas, ¿no? Mira. Esta es una grabación de ejemplo. Entonces, si tenemos problemas porque nuestro micrófono no capta bien los agudos, aquí podemos trabajar y aumentar los agudos. O si graban mucho los agudos, podemos bajarlos y eliminar esas saturaciones de la letra S. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar. Ahí podemos escuchar que las S ya casi no se escuchan. Entonces yo lo que suelo hacer es para mi voz y para mi configuración de micrófono, aumento un poquito las agudas. Más o menos. Es cuestión de ir jugando con los niveles y ir probando. Esta es una grabación de ejemplo. Voy a bajar un poquito aquí. Hasta encontrar una configuración apropiada para la grabación que estamos trabajando. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Bien. En la parte de en medio se trabaja más que nada la parte como nasal. Si yo tuviera muy arriba estos valores, mi voz se escucharía como muy nasal, se le conoce como nasal. Vamos a escuchar. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la... ¿Ves? Y si los bajo, si mi grabación original estuviera así muy como nasal, aquí le podría reducir para mejorar ese audio. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity. Todo va a depender de la voz que se haya grabado, de la persona que haya grabado su voz. Yo normalmente lo que hago es tener una configuración como en U un poquito graves
poquito abajo la parte nasal y un poquito arriba la parte aguda. Eso es lo que a mí personalmente me ha funcionado. Pero como repito, depende de la voz que se haya grabado y depende de la calidad de audio que se haya grabado. Depende de tu micrófono, depende de tu configuración de grabación, etc. Entonces voy a probar esta configuración. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz. Supongamos que ya encontré mi configuración ideal, voy a aplicar y aquí podemos ver que de hecho se volvió a incrementar algunas partes con algunos picos y pudiéramos tener saturación nuevamente. Voy a escuchar. Esta es una grabación de... Aquí en el monitor, a la derecha arriba, podemos ver que sí se saturó un Esta es poco. una grabación de... Entonces lo que puedo hacer es nuevamente seleccionar toda mi pista y agregar nuevamente el efecto del limitador en Steve Dalton, el limitador. Y podemos volver a agregar los mismos valores, -5, para que se corte hasta aquí. Este valor ya lo tengo. Voy a escuchar. Esta es una grabación de ejemplo. Me parece bien. Voy a aplicar, ya corté y ya está un poquito mejor. Esta es una grabación de ejemplo. ¿Se escucha bien? Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Listo. Como ya terminé de editar mi audio, ya puedo eliminar mi copia original. Pero antes se me olvidaba mencionar que si tú estás trabajando con varias pistas, aquí puedes renombrar cada pista, cambiar el nombre para ponerle su nombre respectivo y puedas identificar cada pista. Luego sucede que no sabemos qué tenemos en esta pista y estamos buscándola para hacer modificaciones y como no la tenemos nombrada, pues nos podemos confundir. Entonces aquí podemos renombrar cada pista. Y así trabajar un poco más ordenados y un poco mejor con Audacity. ¿Sí? Entonces ahora lo que queda es exportar nuestro audio. Yo voy a eliminar este, ya no nos interesa. Y en archivo exportar audio, vamos a elegir el nombre que vamos a utilizar. Vamos a elegir el lugar a donde vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en música. Y vamos a elegir el formato. Aquí yo recomiendo que si vas a utilizar el audio para editar algún video o para volver a editar en otro programa, ya sea de video o de audio, lo guardes en el formato WAV o WAV, porque este conserva una mejor calidad de audio. Y si es un audio final que ya no vas a editar, entonces puedes guardar en MP3. Es un archivo más comprimido y es más compatible con múltiples reproductores, múltiples dispositivos. En este caso yo lo estaré utilizando para crear un video o para reeditar un video en donde estoy mejorando el audio. Para ello yo voy a guardar en WAV y ya simplemente le doy a exportar. Ya puedo cerrar aquí. Puedo ir a buscar mi audio, música, audio editado. Aquí lo tenemos y lo podemos escuchar. Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Internet Facilito. Suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación cuando subamos contenido nuevo. Ahí escuchamos el audio terminado. Podemos hacer un ejemplo. Voy a presionar Control Z. Antes de eliminar la grabación original, voy a minimizar aquí, a reducir. Voy a combinar las dos grabaciones o las dos copias en una sola pista. Voy a eliminar la pista 2 y voy a guardar aquí las dos pistas para tener y poder comparar. De ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Para mejorar la... Bien, yo voy a exportar el audio con las dos configuraciones, la original y la editada, para tener una perspectiva o poder hacer la comparación de una manera más correcta. ¿Ok? Voy a exportar el audio, lo voy a renombrar.
Lo voy a guardar en música, lo voy a guardar en WAV y lo voy a exportar. Voy a dejar este audio en el blog para que escuche la diferencia. Ya lo tengo aquí, audio editado. Voy a reproducir. Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Internet Fácil. Yo lo exporté con el nombre de mejorar. Aquí está. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Esta es una grabación de ejemplo en Audacity para mejorar la calidad de voz y la calidad del audio. Si te gusta, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Listo. Ahí podemos escuchar la diferencia de los efectos que agregamos. Bien, eso fue todo. Nos vemos en un próximo video.